El insider financiero Paul Tudor Jones acaba de dar una advertencia grave sobre la economía de Estados Unidos. Dijo que todos los caminos llevan a, bueno, de hecho, editor, adelante y reproduce el clip. Todos los caminos llevan a la inflación. Voy a explicar por qué dice que todos los caminos conducen a la inflación y también lo que creo que está mal en su análisis en 3 pasos simples y rápidos. Paso número 1. Revisemos este ciclo de deuda del que está hablando. Y vamos a comenzar mirando un gráfico que va desde 1970 hasta la fecha de hoy. A la izquierda, pasamos del 20% al 140%. Esta es la deuda en relación al PIB del gobierno federal de Estados Unidos. Así que, como pueden ver aquí en 1970, estamos alrededor del 40%. Y debido a la inflación de los años 70, en realidad logramos reducir eso, digamos un 25-30%, pero tu tío Sam, borracho e insolvente, va a gastar como el marinero borracho que es. Así que la deuda, como puedes imaginar, sube y sube y sube y sube. Quiero resaltar este punto aquí. Este es 1989, donde la deuda al PIB pasó de, digamos, 30% a alrededor del 55-60%. ¿Por qué no lo escribes 1989? Porque en el paso número 2 vamos a retroceder para ver lo que Paul Tudor Jones decía sobre la deuda, digamos hace 30 años. Más sobre eso en un momento, pero la deuda sigue subiendo y subiendo como un porcentaje del PIB. Y por cierto, los déficits han empeorado cada vez más y la deuda total está en niveles asombrosos en este momento, 35 billones, cuando, por cierto, en 1989, sé que ustedes anotaron eso. ¿Cuál era la deuda de Estados Unidos? Un mísero 2.7 billones. Un número astronómico en ese momento. Pero hoy, basado en estos 35 billones que tenemos en deuda y que sigue aumentando, casi parece lindo, casi pintoresco. Pero el verdadero problema que señala Paul Tudor Jones es este ciclo de deuda. Así que comenzamos con todo este gasto gubernamental. El gasto se descontrola hasta el punto en que ahora estamos en alrededor del 120% de deuda respecto al PIB. Y lo que sucede es que todas las personas que compran la deuda dicen, espera un momento, ya no creo que esto sea un buen trato porque veo lo que va a pasar en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, y esto solo va a ir en una dirección, hacia arriba. En otras palabras, solo va a empeorar y van a tener que emitir más y más y más tesorerías. Y es muy probable que la Reserva Federal tenga que monetizar la deuda comprando esos bonos del Tesoro porque nadie más quiere tocarlos ni con un palo de 10 pies, lo que va a crear inflación. Así es como funciona el ciclo de deuda. Tenemos el gasto gubernamental. Esto crea un aumento en las tasas de interés, lo que genera más deuda gubernamental. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés de la deuda gubernamental en general pasan, digamos, del 1% al 5%, eso significa que probablemente tendrán que emitir más tesorerías para pagar el aumento en la tasa de interés de la deuda total. Bueno, si tienen que emitir más tesorerías para hacer esto, ¿qué pasa con la deuda? Se vuelve aún peor. Por lo tanto, la demanda de tesorería disminuye aún más, lo que lleva a la Reserva Federal a intervenir y comenzar a comprar todos esos bonos del Tesoro porque nadie más los quiere. Bueno, si la Reserva Federal está haciendo esto, entonces están, entre comillas, imprimiendo dinero. Ahora, esta es la narrativa principal aquí. Esta no es necesariamente mi opinión, pero estoy explicando cómo lo ve Paul Tudor Jones, o al menos cómo lo explica. No sé si realmente cree que esto es cierto, así que la Reserva Federal imprime todo este dinero. Eso crea inflación. Eso hace que las tasas de interés suban aún más de lo que habrían estado, lo que hace que la carga de la deuda sea aún más extrema para el gobierno, lo que hace que las tasas suban aún más porque la demanda de tesorerías fuera de la Reserva Federal continúa disminuyendo.
Así que simplemente obtienes esta espiral donde las tasas continúan subiendo y subiendo y subiendo junto con la inflación de precios al consumidor. Esta es la razón por la cual, o una de las razones por las que Paul Tudor Jones dice que todos los caminos conducen a la inflación. ¿Cuáles son las soluciones de las que hablaba en esta entrevista con CNBC? Bueno, son los sospechosos de siempre. Por supuesto, dijo que tenemos que aumentar los impuestos. Esa siempre es su solución, aunque no importa cuál sea la tasa impositiva, la cantidad de ingresos fiscales en relación al PIB se mantiene exactamente igual. Editor, adelante y muestra un gráfico y podemos verlo. Que no importa cuál sea la tasa impositiva marginal más alta, el gobierno recibe alrededor del 18% del PIB en impuestos. Así que aquí es donde empiezo a sentirme un poco, digamos, desconfiado sobre la autenticidad de esta entrevista con Paul Tudor Jones, pero también habla sobre cómo el gasto necesita reducirse. Menciona las tasas reales negativas. Esto nos llevaría de vuelta a los años 70, donde se mantiene la tasa de interés, las tasas de interés por debajo de la tasa de inflación. Entonces, lo que probablemente sucedería es que el PIB nominal aumentaría, digamos, un 10% y luego tendrías la deuda total, digamos que está aumentando un 5%. Bueno, si haces eso durante un periodo de 5 o 10 años, pronto esa deuda aumentará. La relación deuda-PIB va a bajar a un nivel que, según la explicación de Paul Tudor Jones, es mucho más digerible para el mercado, hasta el punto en que la Reserva Federal no tendría que continuar monetizando la deuda. Entonces, ¿qué está mal con este análisis? Creo que vamos a tener deflación o una continua desinflación en lugar de inflación. No realmente. No sé qué va a pasar en los próximos 6 meses o un año. Creo que probablemente estamos en una fase de desinflación, pero definitivamente pienso que vamos a tener otra ola de inflación de precios al consumidor, si no 2 olas, durante el resto de la década de 2020, muy similar a lo que vimos con el IPC en la década de 1940. Pero mi problema no es necesariamente la conclusión. Es más bien que el análisis es completamente incorrecto desde este punto de vista. Ya sea que la deuda al PIB esté en 120%, 60% o 220% como en Japón, eso no es el punto. La deuda al PIB no es el problema. El más verdadero problema es algo que vamos a discutir a lo largo del resto de este video. Paso número 2. Ahora, volvamos en el tiempo para ver qué decía Paul Tudor Jones sobre las tasas de interés y la deuda nacional en 1989, hace unos 35 años. Vamos a hablar de uno de mis libros favoritos, Market Wizards. Esta es una recopilación de entrevistas con algunos de los mejores inversores y traders de los años 80 y potencialmente de todos los tiempos. Y por supuesto, Paul Tudor Jones fue uno de estos traders. Así que Jack Schwager, la persona que hizo el libro y las entrevistas, le preguntó sobre 1987 porque Paul Tudor Jones ganó mucho dinero durante el colapso, el lunes negro, en octubre de 1987. Y Paul Tudor Jones comienza a hablar sobre sus opiniones acerca de la Reaganomics, más específicamente la deuda que estaba siendo acumulada por el gobierno federal y a lo que conduciría, no en los próximos 35 años, sino en los próximos 35 meses aproximadamente. Porque recuerda, Paul Tudor Jones no es un inversor a largo plazo. Él es un trader de muy corto a mediano plazo. Así que, refiriéndose al libro, Paul Tudor Jones dice, sé por el estudio de la historia que el crédito eventualmente mata a todas las grandes sociedades. Básicamente, hemos sacado nuestra tarjeta American Express y hemos dicho que vamos a pasar un gran momento. Reagan se aseguró de que la economía fuera excelente durante su mandato al endeudarnos para alcanzar la prosperidad. En otras palabras, aumentando la deuda, Paul Tudor Jones dice que hemos tomado prestado contra el futuro y pronto tendremos que pagar.
¿De qué estaba hablando aquí? Está hablando de que los Estados Unidos, los estadounidenses, van a tener que pagar porque las tasas de interés en el extremo largo de la curva, tomemos los 10 años como referencia, van a subir y subir y subir debido a todo de esta deuda. Y tarde o temprano conducirá a un ciclo de inflación. Finalmente dice, vamos a reaprender de qué se trata la disciplina financiera. El gobierno tendrá que reducir su gasto, porque si no lo hace, entonces el extremo largo de la curva de tesorería hacia los rendimientos seguirá subiendo y subiendo hasta un punto en el que el mercado de bonos va a restringir el gasto del gobierno y ahí es donde vas a tener una contracción económica porque gran parte de la economía giraba en torno al gasto del gobierno desde el principio. Literalmente, el mismo argumento que tiene hoy en 2024, llámalo 35 años después. Paso número 3. Esto es lo que Paul Tudor Jones se equivocó, y quiero ser muy claro. No estoy diciendo que no entienda estas cosas, porque estoy seguro de que las entiende mucho mejor que yo, pero no le dio suficiente peso en su modelo o tal vez simplemente es humano. Y tiene un sesgo porque creció comerciando durante la década de 1970, que fue una década inflacionaria, donde vimos cómo las tasas a largo plazo subían y subían, pero por alguna razón creo que esta es la razón por la que su modelo era incorrecto. Así que aquí tenemos al propio Paul Tudor Jones. Obviamente, se puede notar por mi increíble obra de arte y él tiene un balance. Digamos que todavía está administrando un fondo. No sé si lo está o simplemente está gestionando su propio dinero, pero en el lado de los pasivos tenemos a este tipo. Lo llamaremos un inversor. Ahora, es muy importante que notes el cartel que sostiene este inversor. Dice ON, ¿verdad? Entonces, este inversor le da su dinero a Paul Tudor Jones y lo tiene en su balance. Digamos que son 100 millones, solo para facilitar los cálculos. Va a ser mucho más que eso, pero supongamos que son 100 millones. Así que este inversor quiere un retorno de su inversión. Así que Paul Tudor Jones tiene que salir y tomar algunas decisiones. Supongamos por un momento que tenemos una inflación del 5%. Bueno, sí, los bonos. Solo estoy usando eso como un proxy para los tesoros. Debería poner solo tesoros allí. Así que sí, los tesoros están pagando el 5%. Entonces, este es un maltrato. Porque no va a obtener una tasa de retorno real, porque el 5% simplemente será consumido por la pérdida del poder adquisitivo del dólar en el que están denominados estos bonos del tesoro. Así que esta no va a ser una elección para Paul Tudor Jones si él cree que este nivel de inflación va a continuar en el futuro. Así que tiene que mirar las acciones. Tal vez pueda obtener un retorno del 10% allí, o tal vez oro y materias primas, o Bitcoin. Quizás pueda obtener un retorno de más del 15% allí. Así que todo esto se basa en que su proceso de toma de decisiones está fundamentado en la necesidad de obtener un retorno de la inversión. Está bien, todos entendemos que dentro de un cierto margen de variación operamos bajo las mismas condiciones exactas nosotros como inversores minoristas. Está bien, ahora veamos un segundo escenario. Este es un banco de negociación global. A veces se les llama un comerciante de dinero global y también tendrán un balance, activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Pero observa, el dinero tienen que desplegar no viene de inversores, sino de depositantes. Y a veces están pidiendo dinero prestado a otros bancos también, pero solo por el bien de este ejemplo lo simplificaremos para que entiendas el concepto. Así que este depositante no le importa el retorno de su inversión. Él quiere un retorno de su inversión o un retorno de su depósito. Por eso lo está depositando en el banco para empezar
Así que este banco tiene algunas opciones diferentes. Pueden salir y prestar este dinero a la economía real y crear un préstamo que está representado por este cuadrado rojo. Y supongamos por un momento que pueden obtener un 5% al prestarlo en la economía, pero van a asumir una cantidad sustancial de riesgo, especialmente si este banco de inversión global observa a China, a Europa, a Canadá, a Corea del Sur y al Reino Unido y ve nubes de tormenta económica en el horizonte, pueden ver a Estados Unidos como una anomalía en este momento, pero las probabilidades son muy altas de que estemos entrando en una recesión global. Entonces van a querer prestar este dinero solo por un extra, digamos, del 1%. No lo creo. Así que van a tener otra opción. Pueden seguir adelante y comprar tesoros. Ahora no van a obtener el mismo rendimiento, pero van a asumir mucho menos riesgo. Y saben con certeza que este tipo va a obtener un retorno de su inversión o de su depósito, porque su tesoro está denominado en dólares exactamente como el depósito. Y al final del vencimiento, tienes garantizado recibir, al menos en términos nominales, el 100% del capital más los intereses. Así que es un proceso de toma de decisiones completamente diferente. Ahora, solo para explicar mi punto aún más, quiero hacer un rápido experimento mental contigo. Supongamos que estás dirigiendo este banco de inversión global fuera de Estados Unidos y supongamos por un momento que puedes pedir prestado al 1% de tu depositante durante 2 años. Así que al final de los 2 años, ese depositante querrá que le devuelvan su dinero. Digamos que lo tiene en un CD a 2 años o algo así. Está bien, puedes salir y comprar bonos del tesoro a 2 años. Así que estás igualando el vencimiento. En otras palabras, no tienes riesgo de tasa de interés, porque incluso si las tasas de interés suben, no te importa, porque todo lo que estás haciendo es embolsarte el diferencial. Solo estás esperando a que esto madure para que puedas tomar ese dinero y dárselo al depositante después de ese periodo de 2 años. Nuevamente has igualado los vencimientos. Así que ahora pensemos en esto. Si estás pagando 1% por esos dólares, pero el gobierno te está pagando 4%, te estás quedando con 3%. Así que mi pregunta para ustedes, los espectadores, en este momento es, ¿cuántos bonos del tesoro comprarían? Solo asume por un momento que podrías pedir prestada una cantidad infinita de dinero al 1% durante 2 años. ¿Cuántos bonos del tesoro a 2 años comprarías? La mayoría de ustedes, el 99.9% de ustedes están diciendo todos ellos. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es preocuparte por un diferencial. Eso es. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que la tasa de inflación en Estados Unidos es del 5%? Dirías, ¿a quién le importa? Porque acabo de pedir prestados 5 billones de dólares y compré bonos del tesoro por un valor de 5 billones de dólares. Y voy a embolsar el 3% de 5 billones de dólares. Así que me importa un comino. Si la tasa de inflación en Estados Unidos es del 5% porque estoy aumentando masivamente mi poder adquisitivo, simplemente quedándome con la diferencia. Pero ahora déjame lanzarte una rápida sorpresa. ¿Qué pasaría si Janet Yellen sale mañana y emite otros 3 billones de dólares en tus bonos del tesoro que nadie esperaba? Y ves, Paul Tudor Jones te diría, te lo dije. ¿Ves? Los déficits están explotando.
El gobierno tiene que gastar, 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 gastar. Y por lo tanto, Janet Yellen tiene que emitir más oferta y a corto plazo, supongamos que las tasas de interés pasaron del 4% al 5%. Ahora, ¿cuántos bonos del Tesoro a 2 años comprarías? También comprarías todos esos porque ahora tu diferencial pasó del 3% al 4%. El trato se volvió aún más atractivo para ti. Y, por cierto, el acuerdo se volvería mucho más atractivo para muchas otras entidades fuera de Estados Unidos y, por lo tanto, tendrías una guerra de ofertas, lo que probablemente llevaría esas tasas de interés de vuelta al social 4% donde comenzaron. Porque siempre vas a tener un pequeño margen debido a que tienes expectativas de crecimiento e inflación. Y si las expectativas de crecimiento e inflación están aumentando, entonces eso cambia la relación riesgo-recompensa a favor de los préstamos, en lugar de los bonos del Tesoro. Así que la conclusión principal aquí, por mucho que odie decir esto porque detesto el gasto gubernamental, más sobre eso en un momento. La conclusión es que, desafortunadamente, la forma en que está configurado el sistema monetario global, con los bonos del Tesoro siendo efectivamente dinero base fuera de los Estados Unidos en el sistema euro-dólar. Vivimos en un mundo donde la oferta de bonos del Tesoro controla la demanda. Así que si la oferta de bonos del Tesoro aumenta, la demanda de bonos del Tesoro también aumenta, especialmente cuando la curva no está invertida, cuando tienes una curva de rendimiento pronunciada, que es lo que generalmente vemos. Y eso solo significa que las tasas de interés a largo plazo son más altas que las tasas de interés a corto plazo. Ahora, para aquellos de ustedes que son un poco más sofisticados, estoy simplificando esto de manera masiva. Es cierto, sería difícil igualar los vencimientos, pero los bancos lo harían a través de coberturas, mediante instrumentos derivados, como un swap de tasas de interés. Pero eso es un poco demasiado para este video. Nuevamente, solo estoy revisando el concepto. Así que, si es cierto que la oferta de bonos del Tesoro controla la demanda de bonos del Tesoro, y esto es lo que estaba mal con el modelo de Paul Tudor Jones. En 1989, podemos asumir con seguridad que probablemente no ha ajustado su modelo. Ahora, estoy diciendo que esto es un almuerzo gratis. Por lo tanto, Estados Unidos puede gastar y gastar y gastar, y la deuda en relación al PIB puede llegar al 200%, 300%, 500%, sin ninguna consecuencia negativa. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero la crisis no está en el mercado de bonos del Tesoro. No tenemos una crisis de deuda. Tenemos una crisis de gasto. De eso es de lo que estoy hablando. Tenemos al gobierno aquí mismo y están gastando dinero en la economía real. Pero todo el gasto que hacen, los billones y billones de dólares, está desasignando recursos. Está creando mala inversión. Esto está haciendo que la economía sea menos eficiente, lo que está disminuyendo el nivel de vida de todos los estadounidenses, pero especialmente de los pobres y la clase media. Y si quieres un ejemplo perfecto, señalaría a 2020, 2021, hasta el día de hoy. El gobierno te encerró en una jaula. Dijeron que no puedes producir más bienes y servicios, y le dieron a todos, entre comillas, dinero gratis. Destruyeron las cadenas de suministro globales. ¿Ya hemos pasado por una recesión? Bueno, no oficialmente. Pero quiero hacerles a cada uno de ustedes una pregunta en este momento. ¿Es su nivel de vida hoy más alto o más bajo que en 2019? Y si respondieron que es más alto, entonces puedo asegurarles, eres uno de los afortunados estadounidenses que posee una cantidad significativa de activos, porque para todos los demás ha parecido la década de 1930. Una gran depresión 2.0. Y eso es por el gasto del gobierno. Creando las distorsiones económicas que hacen que la economía sea menos eficiente y disminuyen el estándar vivir.
especialmente para aquellos que no poseen OR activos. Verás, este es el problema. Utilicemos el ejemplo de Paul Tudor Jones que discutimos en el paso número 2, donde él dijo básicamente que el gobierno tenía esta tarjeta de Amex y estaban acumulando el saldo en la American Express y, tarde o temprano, no vamos a poder pagar la tarjeta de crédito o hacer esos pagos en la tarjeta de crédito porque las tasas de interés van a ser demasiado altas. Ese es el problema. Como si todo lo que tuviéramos que hacer fuera arreglar esto y tal vez reducir un poco nuestros pagos a American Express para que así podamos gastar aún más dinero. Mira, esto no soluciona el problema. Esto empeora el problema. Por eso digo que el problema no es que vayamos a tener una crisis de deuda. El problema es que tenemos una crisis económica debido al gasto gubernamental que creó la deuda en primer lugar. Así que si queremos solucionar el problema, no se hace más fácil. Realizar los pagos a American Express. Si quieres solucionar el problema, tienes que reducir lo que está causando el problema en primer lugar. Y ese es tu tío Sam, borracho e insolvente, gastando todo el dinero que puede para comprar tu voto. Para más contenido que te ayude a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales y grandes gobiernos fuera de control, consulta esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.